Es el primer domingo del año, gracias a Dios. Y a partir de hoy trataremos de que cada mes tengamos una serie de sermones diferente, por supuesto tratando de alcanzar objetivos que el liderazgo se ha trazado durante este año 2025. Pero reconocemos que no podemos hacer nada sin la guía de Dios. Vamos a pedir que nos ayude, por favor. Señor, gracias por haber permitido estar aquí este primer domingo de este año. Año en el cual reconocemos que de nuevo necesitaremos de tu ayuda, de tu guía, de tu bendición. Y tu palabra, Señor, sin duda es esa lámpara, es ese faro que nos puede sin duda ayudar, dirigir para enfrentar este año. Y en esta mañana queremos, Señor, que lo hagas de nuevo. Sensibiliza nuestros corazones a tu voz. Te necesitamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Decía yo hace un momento que es el primer domingo del año, es enero. Y enero no es cualquier mes. Es el mes donde la mayoría de nosotros o aquellos que vemos el rumbo de nuestra vida desde la perspectiva de Dios, es un mes donde sin duda nos proponemos proyectar lo que haremos durante este año. Es un mes donde con determinación nos propondremos mejorar en todos los aspectos, o espero que ese sea su deseo. Es un mes donde nos proponemos eliminar todo aquello que nos perjudica, empezando con el pavo que nos comimos, ¿verdad? Durante estas fiestas. Es por ello que queremos iniciar el año con la serie de sermones titulada Hábitos que Transforman. Y esto no está en mis notas, pero ¿cuál sería lo contrario a hábitos que transforman? ¿Tiene usted alguna definición? ¿Cuál sería lo contrario a hábitos que transforman? ¿Hábitos que deforman podría ser? Quizás. Pero lo que buscamos es que usted y yo seamos transformados cada día más a la imagen de Jesucristo. De hecho, si usted va al capítulo 2 de Efesios, ahí nos recuerda cómo era nuestra vida sin Cristo. Capítulo 2, de manera que cuando Cristo nos salva, debemos empezar a adquirir los nuevos hábitos de la vida nueva. Pero, ¿qué es un hábito? Bueno, un hábito es una conducta o acción que repite de manera constante una persona. Es una definición muy sencilla, muy corta. Él o los hábitos no son innatos, son patrones que se aprenden con el tiempo y cuya ejecución cotidiana se convierte en parte de la rutina diaria de una persona. Se dice, escúchelo bien, que todo aquello que repites por lo menos 10 veces se puede convertir en un hábito. Wow, preste atención. Todo aquello que repites por lo menos 10 veces se puede convertir en un hábito. De ahí que quizás el estar viendo el teléfono a cada rato es un hábito muy difícil de quitar. No estoy diciendo que sea malo el teléfono, pero es un ejemplo, ¿verdad? Y los hábitos se pueden presentar en diferentes aspectos de la vida de una persona. En la educación, quizás te guste el hábito de copiar y pegar. En la alimentación, en la familia o en la higiene. A su vez, los hábitos pueden ser tanto buenos como malos. ¿Tiene usted algún ejemplo de hábitos malos? Estaba yo recordando unos de manera personal que hasta me quedé rojo. Recuerdo una etapa de mi vida que a mí me encantaba comer sin camisa. Y no es que yo esté así muy musculoso, ¿verdad? Pero pueden imaginar ese mal hábito que yo tenía de comer sin camisa. Perdóname, Señor. Pero bueno, hay otros malos hábitos como no saludar, depositar la basura en cualquier lugar, violar las reglas de tránsito, entre otros. Y ejemplos de buenos hábitos: hacer ejercicio es un buen hábito, comer frutas y verduras, dormir bien, usar las reglas de cortesía, etcétera. Así que déjame preguntarte esta mañana, ¿cuáles son los hábitos que te definen? ¿Cuáles son los hábitos que te definen? ¿Podrías identificarlos? ¿Qué dirían las personas que te conocen respecto a tus hábitos? En conclusión, escúchalo bien, se dice que somos la suma de nuestros hábitos, ni más ni menos. Somos la suma de nuestros hábitos. Así que el propósito de esta serie de sermones será recordarnos algunos de los hábitos que sin duda servirán para que seamos transformados cada día más
a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. De manera que hemos escogido 4 para esta serie de sermones, porque hay más. Así que queremos empezar animándote a que este inicio de año, si ya lo tienes, gloria a Dios. Pero si no, que te animes a incluir en tu vida el hábito de estudiar. Amén. Y de entrada, el hábito de estudiar nos pone en un escenario donde las oportunidades son más abundantes. Siempre es bueno matricularse para aprender algo, siempre. Así que nunca debemos dejar de aprender algo. Pero en esta ocasión estamos haciendo referencia al hábito de estudiar las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Por qué estudiar las Escrituras? ¿Por qué deberíamos considerar esta recomendación para que se convierta en un hábito en nuestras vidas? Simple. Hay muchos textos, pero Jesús, por ejemplo, allá en Juan capítulo 8, 32, nos dice: conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Esta es una razón contundente por el cual usted y yo debemos procurar tener el hábito de estudiar las Escrituras. Conocer la verdad nos permitirá vivir libre de engaño y de engañadores. Esto es muy importante en estos tiempos. Hoy más que nunca necesitamos conocer la respuesta de Dios a las interrogantes de la vida. El mundo está de cabeza y tristemente no mejorará. El mundo está de cabeza. Es por eso que es pertinente que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. El mundo dice: déjame decidir mi preferencia sexual. El mundo dice: déjame decidir en cuanto a mi virginidad. El mundo dice: déjame decidir en cuanto a la interrupción de mi embarazo. Es mi cuerpo. El mundo está buscando la plena realización en aspectos materiales pasajeros, cuando todo lo tenemos en Cristo. No te falta nada. El mundo está buscando hoy las respuestas a sus problemas básicos fuera de ellos y no en su corazón, como enseña la palabra. Hermanos, el mundo está de cabeza y tristemente no mejorará. Es por ello que el hábito de estudiar las Escrituras se hace algo esencial en nuestra vida. Y el pasaje que acabamos de leer nos muestra a una comunidad que tenía el hábito de escudriñar las Escrituras para interpretar todos los acontecimientos de la vida a partir de la revelación de Dios. Sí, me estoy refiriendo a los hermanos de Berea. Y vaya que a lo mejor nos hubiéramos llamado Iglesia Nacional Presbiteriana, ¿verdad? ¿No le gustaría que le cambiemos el nombre? Porque son un ejemplo en pleno siglo XXI, 2000 años después de su legado. Qué interesante. Y este incidente se da en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Usted puede ver allá en el libro de los Hechos el acontecimiento en Filipos, luego en Tesalónica, y en todos hubo algo que estaba en contra de Pablo, un rechazo del evangelio. Pero es maravilloso ver que aquí los hermanos de Berea habían hecho algo que sin duda nos va a enseñar algo esta mañana. Ellos dice que recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué? Porque habían cultivado el hábito de estudiarla. Ahora, si usted profundiza un poco en el contexto de aquel entonces,
hay un pequeño, gran detalle de los hermanos de Berea. No tenían Biblia. Bueno, no tenían Biblia como la tenemos nosotros hoy. Estoy seguro que en su teléfono o en su tableta usted tiene 2 o 3 versiones de la Biblia. De una manera fantástica puede encontrar los pasajes. Pero los hermanos de Berea no tenían Biblia como la conocemos hoy. Y sin embargo hay una descripción que se hace de ellos, que conocían la Escritura y sabían interpretar los sucesos de aquel entonces. En verdad era extraño que una persona promedio en la iglesia primitiva tuviera una copia individual de las Escrituras. No había Biblias como la conocemos hoy. De ahí que es importante ellos tenían el hábito de escudriñar todo aquello relacionado con los sucesos de la vida. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué en pleno siglo XXI su legado y ejemplo es aún reconocido por muchas comunidades evangélicas? ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, esta mañana quisiera yo resaltar 3 aspectos muy importantes de los hermanos de Berea y que creo que nos pueden ayudar para empezar a cultivar el hábito de estudiar con seriedad las Escrituras. Bueno, el primer aspecto es su disposición para recibir la verdad. Vea cómo lo dice el verso 11, la primera parte. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Qué importante es esto. Ellos estaban abiertos a la verdad y buscaron en sus pergaminos, porque eso es lo que tenían, pero no tenían una copia cada quien. Había una en particular en la sinagoga y donde tenían que ir ahí para encontrar la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vemos aquí los verbos en griego, por ejemplo, escudriñar proviene del verbo anakrinó, palabra que hacía referencia a una investigación judicial. Esto nos recuerda la seriedad con que ellos se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Dice, como una investigación judicial con lujo de detalle. Los nobles de Berea filtraron cuidadosamente las evidencias y concluyeron que el evangelio que Pablo proclamó era la verdad que cumplió la promesa del Antiguo Testamento. La Escritura era sostenida claramente como la máxima autoridad entre los hermanos de esta iglesia. Al parecer, la Escritura fue el árbitro final al evaluar la predicación de Pablo. No era cualquier persona el que les había llevado la palabra, era el apóstol Pablo. Sin embargo, ellos dijeron, pues será Félix Ramírez o Amos Kawich, pero permítame, usted es Pablo, ¿ok? Vamos a ir a la Escritura para ver si lo que usted dice tiene un respaldo. Qué interesante. La Escritura fue el filtro preciso y eficaz de la iglesia de Berea para discernir la verdad del error. El hecho que leían las Escrituras cada día revela un alto grado de conocimiento de las mismas, pero también un alto grado de honor que tenían las Escrituras para ellos. Al parecer, no solo sumergían sus pies en las lecturas de las historias de personajes favoritos, no, ellos se sumergieron completamente en la palabra de Dios y la estudiaron como un todo colectivo, siendo capaces de identificar la historia de Cristo en todo el tejido del Antiguo Testamento. Wow, qué interesante. De manera que aquí hay una implicación muy importante. La familiaridad de los hermanos de Berea con las escrituras del Antiguo Testamento los preparó para abrazar la nueva enseñanza que estaban oyendo a través del apóstol Pablo. No eran ingenuos, pero tampoco eran incapaces de aprender algo nuevo, siempre que podía ser corroborada por la palabra de Dios.
Es interesante que ellos no conocían, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:21, que dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero ellos aplicaban este principio a toda enseñanza nueva que llegaba a su iglesia. Interesante, pero lo que es resaltable es su disposición para analizar y recibir la verdad de Dios. Qué importante es esto. Y esto nos recuerda que nosotros como hijos de Dios debemos tener esa misma solicitud. Debemos de ser enseñables y luego filtrar esa enseñanza a través de la revelación de Dios. Esto es algo que caracterizaba a la iglesia de Berea. Pero hay un segundo aspecto a resaltar de los hermanos de Berea que también nos pueden ayudar para cultivar el hábito de estudiar. Y hago referencia al método de aprendizaje a partir de la comunidad. Vean qué interesante, su método de aprendizaje a partir de la comunidad. Esto es lo mismo que dice el verso 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si usted lo notó, llama la atención las palabras en plural. Más nobles, ellos recibieron, ellos escudriñaban cada día. Los de Berea eran una comunidad dispuesta a aprender. Y esto también nos muestra una clara enseñanza. En nuestra era individualista, la idea de estudiar la Biblia inmediatamente trae a nuestra mente seguramente mensajes devocionales, videos, lecturas personales, pero todas ellas generalmente tienen un enfoque individualista. Pero esta no era la manera de actuar de los hermanos bereanos. Mencionamos hace un ratito que ellos no tenían Biblia. Lo que ellos tenían era una comunidad, en este caso una sinagoga, que tenía una colección de escritos que conocemos como el Antiguo Testamento. Y el texto nos dice que ellos se reunían diariamente en la sinagoga para escudriñar las escrituras. Y al hacerlo, esto involucraba la lectura pública de las escrituras, y por supuesto había debate y discusión por parte de los maestros y finalmente la enseñanza y aplicación, pero todo esto se llevaba a cabo en comunidad. Esto es muy importante, sobre todo para que ustedes puedan enterarse de cuál va a ser o continuará siendo la estrategia en la iglesia Alfa y Omega. Es digno de notar que para ellos el estudio de las escrituras no estaba limitado a la asistencia a la sinagoga los sábados, sino que lo hacían diariamente, y dada la escasez de las copias de las escrituras, su estrategia fue hacerlo en comunidad. Por tanto, su estudio no consistía en un vistazo superficial y ocasional, sino que se trataba de una investigación completa y cuidadosa que se hacía entre todos. Y déjeme decirle, queridos hermanos, que esto no es incidental, sino fundamental al propósito mismo de las Escrituras. Uno de los teólogos posteriores a la Reforma, de nombre Francisco Junius, nos ayuda en este punto. Junius hace una diferencia entre el propósito principal de las Escrituras y su propósito instrumental. Miren qué interesante. Su propósito principal ciertamente es la revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero su propósito instrumental es, escúchelo, la gloria de Dios en la iglesia a través del debilitamiento de nuestras acciones pecaminosas, guiándonos a la plena estatura de Cristo. Y esto es un punto clave en la interpretación bíblica. Si el propósito de las Escrituras es la revelación de Dios y su gloria en la iglesia es el debilitamiento de nuestras acciones pecaminosas, entonces las Escrituras no pueden ser interpretadas
adecuadamente separadas de la comunidad, sabiduría y misión de la iglesia. Esto es fundamental. No estoy diciendo que sea malo que tú estudies la Escritura de manera personal. De hecho, te animamos a hacerlo. Pero lo que aquí está resaltando la iglesia de Berea es que cuando estudiamos la palabra en comunidad, el Espíritu Santo que mora en cada uno de los que participan, por ejemplo, en un estudio bíblico, sin duda te ayuda para ver aspectos que tú no consideras. Si estás en un grupo de matrimonios, la experiencia de una pareja de matrimonios te puede ayudar y puede mostrarte el error que quizás tú no estás viendo. No estamos diciendo que no debas estudiar la Biblia solo, te animamos a hacerlo, pero los hermanos de Berea tenían una característica de hacerlo en comunidad. En otras palabras, la teología no puede ser hecha lejos de la iglesia. Y déjeme decirle algo, nuestra iglesia ha trabajado en proveer el contexto donde juntos podamos crecer en el conocimiento del plan de Dios para cada uno de nosotros. Aprendemos mejor la revelación de Dios en comunidad. Aquí es donde nuestra estrategia de grupos pequeños de crecimiento es fundamental. La serie de sermones del siguiente mes hablará más puntual acerca de esto. Pero lo que queremos recordarte esta mañana, tomando como ejemplo a los hermanos de Berea, que habían cultivado el hábito de estudiar las Escrituras. Primero, recibiéndolo con toda solicitud. Dos, partiendo de la enseñanza, pero a través de la comunidad. Qué importante es esto. Soñamos tener grupos pequeños en todo Playa del Carmen. Me refiero a en los lugares donde usted vive. Sería bueno que empiece a conocer o a preguntar, ¿quién vive allá en mi colonia? ¿Cómo me puedo reunir martes, miércoles, sábado, 4 de la mañana si quiere o 8 de la noche? ¿Cómo me puedo reunir? ¿Cómo puedo escudriñar la palabra en comunidad? ¿Qué le parece? Los hermanos de Berea, sin Biblia, pero con un corazón dispuestos a conocer a su Salvador cada día más. Amén. Finalmente, el tercer aspecto a resaltar de los hermanos de Berea fue su firmeza al fundamentar su fe desde la base escritural con la que contaban, el Antiguo Testamento. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, dice, coincidían con lo que tenemos. ¿Es Pablo? ¿Coincide lo que dice la Torá? ¿Coincide lo que dicen los profetas? Eso era el fundamento de su fe. De manera que saber que la iglesia primitiva no tenían el Nuevo Testamento completo, en verdad, hermanos, es un hecho que nos debe hacer sentir incómodos. Es difícil imaginar lo que sería una iglesia sin Romanos 8, sin Efesios 2 o sin el Evangelio de Juan. De entrada, esto crea una confusión latente de que el Antiguo Testamento es de alguna manera diferente al Nuevo. Las Escrituras fueron el filtro preciso y eficaz de los hermanos de Berea para recibir la verdad y tener la capacidad de rechazar aquellas cosas que no tenían respaldo escritural. Ellos se sumergieron completamente en la palabra de Dios y la estudiaron como un todo colectivo, siendo capaces de identificar la revelación de Cristo en todo el tejido del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso y esta es la realidad. Las Escrituras enseñan un evangelio consistente desde el principio hasta el final. La verdad es que el Nuevo Testamento hace explícito lo que el Antiguo Testamento deja implícito. Así lo describe el teólogo Warfield. El Antiguo Testamento puede ser comparado a una habitación que ha sido bien amueblada, pero que tiene una iluminación muy tenue. La introducción de luz no aporta nada que no estuviera antes en la habitación, pero saca a la vista mucho de lo que tiene. Que antes solo se percibía de manera vaga o no se percibía en lo absoluto. Para cada doctrina del Nuevo Testamento hay una imagen en el Antiguo Testamento. Ser bereano no es solo escudriñar las Escrituras, ya que las tenemos completas, sino escudriñar el Antiguo Testamento
de manera particular y ver allí el plan de Dios para la redención a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ser bereano es leer con las luces encendidas. Leyendo de esta manera, vemos el plan de salvación desde el Antiguo Testamento hasta su revelación en el Nuevo. Maravilloso. Los bereanos, queridos hermanos, contaban con una buena disposición. Qué importante es eso. Contaban con una comunidad que se apoyaba y contaban con una base escritural confiable, el Antiguo Testamento. Para ellos entonces el estudio de las Escrituras se volvió un hábito, se volvió un deleite. Hoy día es más necesario que nunca seguir estas indicaciones. Y hay lecciones que podemos aprender de esto. La primera lección es para los predicadores y maestros. Escúchenlo bien. Pablo no se molestó en absoluto en el proceder de los bereanos al comprobar y afirmar en las escrituras existentes que lo que decía era cierto. Pablo no se enojó, todo lo contrario, los elogió por su sabio proceder. Si tú eres maestro, qué bendición es ver que aquellos que están escuchando lo que tú enseñas se preocupan por estudiar, profundizar, escudriñar más lo que tú estás enseñando. La segunda lección es: si en los tiempos de los apóstoles había que examinar con cuidado cualquier enseñanza, ¿cuánto más 2000 años después, donde vivimos en medio de una cultura cambiante y en medio de una gran maraña de doctrinas en clara contradicción unas con otras? Esto hace urgente la necesidad de ser un fiel estudiante de las Escrituras, tener ese hábito. Y la tercera lección es que la verdad de Dios se revela mejor en comunidad. Intentemos entonces participar en algún grupo de estudio donde los integrantes tienen el mismo deseo de conocer al Salvador. Porque esto es lo que dice el verso 12, por ejemplo. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. La idea de estudiar o que tengas el hábito no es para ganar debates o para llenar nuestras mentes de conocimiento, sino que para que cada vez el pecado en tu vida se vaya debilitando y Cristo pueda ser visto a través de tus acciones. Para terminar, te presento algunas de las muchas maneras en que tu vida podría ser transformada si haces que el estudio de la Biblia se convierta en un hábito en tu vida. Todas estas recomendaciones las tomé del Salmo 119, que es maravilloso. Si tú empiezas a cultivar el hábito de estudiar la Biblia, escúchalo, te mantendrá alejado del pecado. Eso dice el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estudiar la Biblia y la tengas como un hábito hará que la ansiedad empiece a tomar sus maletas de tu vida. Verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Estudiar la Biblia hará que tu senda sea segura. Eso dice el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estudiar la Biblia y que sea un hábito para tu vida te garantiza gozo. Verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Estudiar la Biblia es garantía de verdadera paz. Verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ello tropiezo. Amén. ¿Puedes imaginar tu vida con este hábito? ¿Por qué no aprovechas esta etapa? Inicio de año, enero, en la iglesia hay un lugar para ti. Hay un grupo pequeño que te está esperando. ¿Por qué no lo pruebas? Y a lo mejor en unos meses puedas decir,
de lo que me estaba perdiendo. Amén. Haz todo cuanto esté de tu parte para que este hábito sea parte de tu vida. Dios bendiga su palabra.